Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Janso Jebe Sonanje Rola Benje San Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Japso Jen Dage Janso Jebe Sonanje Rola Benje Sanje Rupara Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bado Dane Jaso Jen Dage Jenso Jepe Sana Rola Benje Sanje Rupara Sho Sanjan Tamje Dewa Dewe Jodan Dembra Joje Dunga Dan Dunga Je Jodan Dawa Je Dunga Mebe Dewa Damba Dan Menda Wa Joje Nyeren Jadan Donyon Jembo La Nebra Juro Je Pandan Zave Lama Rembo Dage Joro Beme Denjo La Gaden Jembe Gone Jeson Kusun Tuje Ngoro Zaldo So. So, good morning. Now I will continue the topic what we explained yesterday, related with the Kamapasa Guru Yoga. Reason why I'm saying this, we talk about the Guru Yoga means in order to receive the blessing, you know. So reason why we do this in the Kambopa's teaching, there is called Chö Lamtendro, you know, because even we like Dhamma, Buddha's teaching, and we apply, but everything go proper way is quite difficult, you know. This we can see always like a lot of concept, a lot of like contradiction. So if that didn't go Chö Lamtendro means go very smooth way. My mind link with the Dharma. If it didn't happen this, then a lot of obstacle, a lot of due to the tendency of the we call Shejedepa, you know, like what we human what we used to be. So therefore, if our mind is not go smooth, yes, everything no. But I'm saying is if it didn't go to proper way, then we difficult to create the illusions. You know, Lam Truba say there is one terminology. So now, in order to do this very simple way and effective, then it's a link with the blessing, because blessing keeps actually protection. You know, protection, and at the same time develop your own nature positive way. Due to this, then the practice of Dhamma goes a proper way. So therefore, like our traditional Kamakaji, then always link with the Kamapa's blessing. And in order to receive the Kamapa's blessing, the disciples request to the Kamapa, he give the Guru Yoga. So this has to be like a kind of apply the practice, but then habit of the doing practice, able to remain with the term like using return inseparable with the blessing of Kamapa and my own nature can remain continue, you know. So this is what we call connected with the blessing, connected with the blessing in my mind connected with the blessing, due to the connected with the blessing. Due to this, dissolve a lot of contradictory ideas and concepts. Everything cannot draw by the my concepts, you know.
Buenos días a todos. Vamos a continuar hoy con el tema del que hablábamos ayer en relación con el Gurú Yoga de Karmapa y cómo recibir la bendición a través de él. ¿Por qué nos vinculamos a esta bendición de Karmapa? Se hace esto con la finalidad de que el camino siga el Dharma. Es lo que dice Gampopa en uno de sus Dharmas, en el cual explica Che Lamdudro en tibetano, que quiere decir que el Dharma sea verdaderamente el camino. ¿Qué significa esto? Generalmente apreciamos las enseñanzas del Dharma e intentamos ponerlas en práctica, pero es difícil que nuestra práctica esté de acuerdo con él. Es difícil que refleje verdaderamente el Dharma o bien que tome la dirección correcta. Y esto ocurre porque tenemos un montón de ideas, de conceptos y de contradicciones en nuestra mente. Entonces, Che Lamdru Dro significa que nuestra mente tome fácilmente el camino del Dharma y que se vincule a él con facilidad. ¿Por qué es importante este aspecto? Porque como decíamos ayer, tenemos muchos obstáculos y oscurecimientos y sobre todo Sheje Dikpa, que son los oscurecimientos vinculados a lo que conocemos, a lo que hemos aprendido, a nuestro conocimiento. Si no seguimos el Dharma de la manera apropiada, entonces será difícil que disuelva la ilusión en la que nos encontramos y como dice Gampopa, la meta es que el camino del Dharma disipe toda nuestra ilusión, toda nuestra confusión. Lam Chulpa Solwa en tibetano. Entonces, la manera simple de tomar la dirección correcta consiste en vincularse, en entrar en contacto con la bendición. Entonces, la bendición actúa como una protección, por un lado, y por otro lado nos permite abrazar la dirección apropiada para revelar nuestra propia naturaleza. Por eso decimos que el camino debe tomar la dirección del Dharma. En nuestro linaje Karmakagyu se trata de vincularnos a la bendición de Karmapa. Y con el fin de recibir esta bendición, los discípulos le pidieron a Karmapa que compusiera prácticas de Guru Yoga. Y si practicamos esos Guru Yoga, si anclamos en nosotros este hábito de la práctica, podremos entonces permanecer inseparables de la bendición de Karmapa. En otros términos, nuestra naturaleza y la naturaleza de Karmapa serán indisociables y podremos permanecer de manera continua en esta bendición. Gracias a ello, todas las ideas, los conceptos y contradicciones que tenemos se podrán disolver y así nuestra mente dejará de estar influenciada por estos conceptos. Dans cette bénédiction et dans cette nature. Et c'est ainsi que notre esprit est connecté ou est relié à la bénédiction. Et grâce à cela, eh bien, tous les concepts, toutes les idées que nous pouvons entretenir, souvent contradictoires, donc les idées contradictoires, toutes les pensées paradoxales que nous pouvons entretenir vont donc s'en trouver dissoutes. Et c'est ce qui fait que notre esprit n'est alors plus emporté par ces idées ou ces concepts, et plus influencé par. In order to do this, also we need some kind of knowledge. We have to know who is Karmapa, what is really, because just somebody says important, you just feel important, it doesn't work. We talk about receive blessing, inseparable with remain with yourself. Just somebody says figure, or when you see very nice figure, this doesn't help. We have to know who is Karmapa. But this also difficult to know because
each level of the human beings, they perceive their own perception, you know. Some people very ordinary, they don't see so much special, just like one special man, that's all. And some extraordinary people, they see much more, you know. This we have to really understand. Otherwise, some are much more looks like better than Karmapa, you know, like many way. So then normal beings we are confused. So that's where what you asked before. Gampopa says normal beings are very difficult to connect with the higher level of bodhisattvas because lack of our capacity, you know. This we have to understanding many different way to understanding what is Karmapa, many different way bodhisattva because of our lack of the merit, you know, our potential. So we have to analyze a little bit search, you know, because also it's one hand is depend of the teachers, and another hand depend of individual what we sake of the looking for, you know. Entonces, para hacer esto, necesitamos tener conocimiento, dice Rinpoche. Es decir, que necesitamos saber quién es Karmapa o qué es Karmapa. Si alguien nos dice que es alguien importante y que por ello tenemos que vincularnos a él, pues la cosa no va a funcionar. Porque aquí estamos hablando de recibir la bendición y de permanecer inseparables de esta mente de Karmapa. Y saber que es alguien importante sin saber quién es el Karmapa y qué es Karmapa, pues no va a funcionar. Para recibir la bendición esto no funcionará. Pero comprender quién y qué es Karmapa es algo muy difícil, dice Rinpoche, porque en realidad cada ser percibe a nivel de su capacidad de percepción. Así, un ser ordinario va a percibir las cosas de manera ordinaria y un ser que esté más avanzado va a percibir las cosas de diferente manera. Si miramos a Karmapa desde nuestro nivel ordinario, hasta incluso podríamos decir que hay personas que parecen tener más nivel que Karmapa. Eso mirándolo de una manera ordinaria. Entonces podemos decir que vemos las cosas siempre a través de nuestro prisma. Vemos todo a través del prisma de nuestro estado y entonces esto es lo que crea una especie de confusión y es el motivo por el cual Gampopa en el ornamento de la preciosa liberación explica que para un ser ordinario es difícil entrar en contacto con los bodhisattvas de alto nivel, los que se encuentran en las tierras de Obumis, del despertar. ¿Y por qué sucede esto así? Esto sucede por nuestra falta de mérito. Nuestra falta de mérito hace que no podamos entrar en contacto con estos seres y por eso dice Rinpoche que necesitamos analizar y examinar las cosas y que aquí hay dos cosas que juegan. Por una parte, el desarrollo depende del profesor, pero hay una parte que depende también de nosotros y de lo que buscamos. So therefore, actually, I give you just like one example. Myself, always I try to see how people perceive to the Karmapa and how they follow, you know. So normal people, yes, just like following everybody, but important people, you know. For example, first time, 1975, end of 75, Dojo Rinpoche arrived here, His Holiness Dojo Rinpoche in Dodon, you know. So then I went to, the first time also I met Dojo Rinpoche there. Then I went to see Dojo Rinpoche, and then
he asked me, do you have any instruction by Karmapa, reason why you are here, stay. Then actually, I say, I have no instruction from Karmapa. Just he told me stay here. Then I just stay. I have no precise instructions, Then he said, oh yeah, but now I have instruction, just before he leave, he talk with the Karmapa in Kalimpong in India. He going to in France and I discuss. Then Karmapa got all the information he give me. He said I have Karmapa's instruction. So due to this, I will stay here, in Dodon. Then I was quite surprised because Dudjom Rinpoche is one of the most important in Tibet society or Himalayan society Lama. Why he stay here? Because he has nothing, He has nothing, just like in Dodon, Perigo. And why he stay here? Because so many people need him. There is many important people claim themselves, but some are really important. So I thought, oh, very funny. Why he stay, Then he stay until he passed away here, like this. So then after Karmapa's 77, when Karmapa wrote a letter, he's saying Dharma is very important in the non-Buddhist area. Buddhist is very important non-Buddhist area, help a lot of people. This is very important. So he wrote a letter, and he wanted to, all the important lamas are support for this, mainly Kalu Rinpoche, Pawa Rinpoche, Gendo Rinpoche, Khenpo Tsotem, then also put myself a name. Those who should kind of planting Buddhism, like similarity, how we apply in Tibet, Since I saw this letter, then I say, oh, such Dudjom Rinpoche is such important Lama. He also respects so much Karmapa and discuss and decided. So then I just observe how they, like then Kalu Rinpoche, since until he died, 2 years he couldn't come because due to some reason. But until since 1970, I think 6, until from there until he died, he came every year here, Dodon. And Pawa Rinpoche stayed until almost he passing away. And Gendo Rinpoche stayed until his end of life. And Shamar Rinpoche also during the 34 years, every year came and give blessing, everything, So actually, when you really look, everybody is committed with the Karmapa's vision, how important for the sentient beings need the Dharma, then everybody is following this commitment, Then other hand, I see many important teachers, lamas, they didn't follow so much, because they come up and ask something, they're following, and after they find their own things, then they're following, they develop own things, then that didn't grow so much, I'm just not criticized, but I'm just talking about the situation. Then also 70s, beginning of 70, also come up give instruction to Lama Ole. No, I'm talking another 70s beginning. Come up and give Lama Ole and Hana, you must dedicate for the Dharma and try to connect much as possible, because they are not really like like Khenpo or Lama Tibet educated. This came and in India and come up and give teachings, instructions. Then they just send back. Then they just follow, So when you're really following, that's why I say Guru Yoga is very gives the potential like blessing, because they're really following this. The result is almost 60 countries people are connected with the Karmapa. And also now more or less 800 centers are developed, So this is kind of
blessing, following the blessing, following the Karmapa, connected proper, then receive blessing, then we act, everything goes very properly, that's why I say Chö Lam the door, Many things try to do something, always there is problem and didn't happen. I think everybody want to do this, in the people who develop. So couldn't happening. So that's the reason I say always there is some problem, the side effect problems. Side effect not physical, but kind of environment of the individual potential side affected. I would say like this. Environment? In the environment, potential side affected. It means individual environment, we call this a karma, lay and interdependent, side affected. So that's where it cannot grow, Like Kalu Rinpoche, same. All over the world he grows, He following Karmapa's blessing and like this. It actually one of the most affected blessing to the human beings, also Kalu Rinpoche, all over the world. So this kind of, when you look, then this is my opinion. Maybe somebody can also say wrong, but my opinion, if this kind of a way doing, then like yourself link with the higher level of bodhisattvas, and naturally your engagement, yourself protected with the blessing of bodhisattvas, your nature arrived. When nature arrived, all the obstacles are dissolved. I think main obstacles, what I can see is own ego. You're going quite fast. Okay. Nature arrived. Yeah. And then slowly dissolve the obstacles. Through this Lam Truva cell, then your own realizations grow, and also your activity is fit with the sentient beings, So you dissolve your obstacles, all the emotional, because when you really look, main problem is ego, name, reputation, then this kind of makes, then kind of, you think I'm successful, but then block everything, So this is, I'm just give you the reason why I'm saying this, how important beings like Dudjö Rinpoche, Kalu Rinpoche, Gendo Rinpoche, these are also really kind of following Karmapa, reason why what I'm saying, So that's the reason I just observe. So I saw this kind of people are so kind of helpful and useful and very effective. And if we try to apply individually, we also have same potential, same possibility, like this. Voy a tomar un ejemplo, dice Rinpoche, para ilustrar el punto anterior, porque yo mismo intento observar y ver cómo la gente percibe a Karmapa, cómo le perciben y cómo ponen en obra lo que Karmapa les dice. Hay seres ordinarios que siguen de lejos a Karmapa, pero también he tenido la suerte de observar a otros seres a finales del año 1975, cuando su santidad Dudjön Rinpoche llegó a Dordoña. Dice Rinpoche que para él fue su primer encuentro con Dudjön Rinpoche, que era la primera vez que lo veía, y que cuando llegó Dudjön Rinpoche le preguntó si tenía instrucciones de Karmapa. Dice Rinpoche, me preguntó si yo tenía instrucciones de Karmapa, y le dije que no tenía instrucciones específicas, que Karmapa me dijo que me quedara aquí en Dordogne, pero que no me dijo nada específico. No me dijo nada en especial, simplemente que me quedara aquí. Entonces Dudjön Rinpoche me dijo que él sí había recibido instrucciones de Karmapa
cuando se encontró con él en Kalimpong, en India, justo antes de ir a Francia. Dice que tuvieron la ocasión de hablar, habló con Karmapa y él mismo le transmitió todas las instrucciones. Y por esas instrucciones que le dio Karmapa, decidió venir a Dordogne, a Francia, e instalarse y quedarse en Dordogne. Esto me sorprendió mucho, dice Rinpoche, porque hay que saber que Dudjom Rinpoche era uno de los maestros más conocidos en Tíbet, uno de los maestros que influenciaba en ese momento la sociedad del Himalaya, del Tíbet. Era un lama muy importante para toda la sociedad tibetana. Entonces yo me preguntaba por qué, con todas estas responsabilidades que tenía en relación con el Dharma, por qué venía aquí a Dordogne, a un lugar donde no había nada. La Dordoña, Périgueux, dice Rinpoche. Es que no había nada entonces. En 1975 no había absolutamente nada aquí. A veces algunos lamas se proclamaban como importantes, pero este no era el caso de Dudjom Rinpoche. Cuando digo que era un maestro importante, lo era realmente. Era un maestro importante y con muchas responsabilidades del Dharma, y no obstante se instaló aquí hasta que falleció. Y un poco más tarde, en 1977, Karmapa escribió diferentes cartas y en una de ellas explicaba lo importante que era llevar el Dharma a lugares donde no existía. Porque eso, decía Karmapa, sería lo que verdaderamente iba a ayudar a la gente, a los seres. Hoy en día poder establecer el Dharma ahí donde no existe, dice Rinpoche, es algo muy importante. Y era lo que les dijo el Karmapa y a partir de ahí les dio las instrucciones de moverse a Occidente. En esta carta mencionaba diferentes lamas que enviaría para obrar en este sentido. Habló de Pawo Rinpoche, habló de Gendun Rinpoche, habló de Kalu Rinpoche, habló de Khenpo Sultrim y también me mencionó a mí, dice Rinpoche. Mencionó mi nombre. Todos estos lamas vendrían a establecer el mensaje de Buda de una manera similar a como sucedió en Tíbet. Lo más parecido a como sucedió en Tíbet. Dudjom Rinpoche hizo lo mismo y puede que, como estos lamas respetaron la palabra de Karmapa, pudieron realmente poner en obra lo que Karmapa les dijo. Kalu Rinpoche, por ejemplo, desde 1976 vino casi todos los años aquí a Dordoña hasta el momento de su muerte. Vino aquí a dar su bendición. Pawo Rinpoche estuvo aquí viviendo en Dordogne hasta el final de su vida. Luego ya falleció en Nepal, pero estuvo aquí durante toda su vida desde aquella época. Gendun Rinpoche permaneció aquí también y falleció aquí en Francia. Y Shama Rinpoche vino cada año durante más de 34 años. Vino cada año para ofrecer y para dar su bendición. Entonces, dice Rinpoche, he podido observar a través de los años que ciertos maestros se han comprometido verdaderamente y han puesto en obra la visión, la instrucción de Karmapa. Y esto lo hicieron porque comprendían la importancia que tenía el Dharma para los seres. Por eso siguieron al pie de la letra las instrucciones de Karmapa. Es una de las razones, vamos. Y por otra parte, dice Rinpoche, vi que por otro lado surgían otros profesores, aparecieron profesoras que se proclamaban ellos mismos importantes y que al principio siguieron a Karmapa, pero rápidamente adoptaron su propio camino. Esto no es por criticar, dice Rinpoche, aquí no es el objetivo, no estamos aquí para... No estoy queriendo criticar o de quién siguió a Karmapa o de quién no siguió a Karmapa. Lo que quiero deciros es que el objetivo aquí es observar qué es lo que sucede cuando se siguen las instrucciones de un bodhisattva como Karmapa.
Estas últimas personas de las que os hablaba ahora decidieron desarrollar sus propios centros o seguir su propio camino, y lo que he podido observar es que no han desarrollado una gran actividad en realidad. Lo que emprendieron no ha crecido demasiado. A principios de los años 70, Karmapa conoció a Lama Ole y a su esposa Hana en India, y les dio la instrucción de que se dedicaran al Dharma y que se vincularan todo lo que pudieran al mayor número de seres que encontraran en su camino, que intentaran vincularlos a la enseñanza de Buda. Ellos no tuvieron una educación como la de los Khenpos para poder transmitir, simplemente pasaron unos cuantos meses cerca de Karmapa y Karmapa les dio como instrucción que conectaran a la gente al Dharma. Y fue lo que hicieron. Y se ha visto toda la eficiencia de la práctica del Guru Yoga y todo lo que la bendición permite desarrollar. Ellos pusieron en obra las instrucciones de Karmapa y el resultado es que han vinculado a la gente al Dharma en más de 60 países. Hoy creo, dice Rinpoche, que hay más de 800 centros en el mundo que son puntos de acceso a las enseñanzas de Buda, puntos que vinculan a la gente al Dharma y a Karmapa. Entonces, cuando seguimos las instrucciones de Karmapa, todas las actividades que hagamos van a tomar una dirección correcta, la dirección correcta. Esto es lo que dice la frase de Gampopa Che Lamju Joa, que quiere decir que la enseñanza se vuelve verdaderamente el camino y toma esa dirección. Cuando no lo hacemos, o los que no lo siguen, les puede aparecer como si dijéramos como efectos secundarios, entre comillas. Es decir, que los que no lo siguen se dejan atrapar en su propio entorno, o nos dejamos atrapar en nuestro propio entorno individual, que es un efecto secundario y que hace que aunque estemos en contacto con el Dharma, pues no aparece ningún resultado. Y cuando hablo de efectos secundarios, dice Rinpoche, me refiero al efecto secundario en tibetano es karma le, es el efecto secundario del karma, de la aparición en dependencia también, y es esto lo que hace que estemos atrapados en nuestro propio entorno y que el Dharma no sea verdaderamente el camino. El contraejemplo de todo esto es, por ejemplo, la actividad desarrollada por Kalu Rinpoche. Kalu Rinpoche su actividad se extendió por el mundo entero y se vinculó a las instrucciones de Karmapa y a su bendición, y actuó en el mundo entero de manera muy eficaz, con mucha eficiencia, creando puntos de acceso al Dharma en el mundo entero. Rinpoche dice que todo esto es mi observación, mi opinión, que cuando nos vinculamos a los bodhisattvas de alto nivel, a los bodhisattvas que se encuentran en los bhumis o en las tierras del despertar, y nos comprometemos de verdad, entonces estamos protegidos por su bendición. Además, esta bendición hace que nuestra naturaleza madure. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa que madure? Significa que hace que se disuelvan los obstáculos o los oscurecimientos progresivamente. Esto corresponde a otra frase de Gampopa que dice que el camino va a disolver la confusión. Entonces, si se disuelve la confusión, ocurre que se actualiza nuestra propia realización y la actividad se vuelve verdaderamente exponencial, pero para esto se deben disipar primero esos efectos secundarios de los que hablábamos, esos efectos secundarios de nuestro entorno.
Y con frecuencia el problema principal con el que nos encontramos está vinculado con nuestro ego, dice Rinpoche, está vinculado con el ego, con nuestro nombre, está vinculado a nuestro ego, a nuestro nombre, a nuestra posición, a nuestra reputación, a todo esto con lo que nos identificamos muy, muy fuerte. Y a causa de ello pensamos que tenemos éxito, que lo hemos conseguido, cuando lo que está sucediendo es que todo ello nos crea más y más bloqueos. Nos bloqueamos sin darnos cuenta, nos bloqueamos pensando que estamos teniendo éxito. He podido observar también, dice Rinpoche, que hay maestros importantes como Kalu Rinpoche, Gendun Rinpoche, Dudjom Rinpoche, por el hecho de seguir, por el hecho de que siguieran la palabra de Karmapa, pudieron o han podido ser de manera verdadera una ayuda y han podido ser muy eficientes y eficaces. Y aquí lo que debemos comprender es que si seguimos individualmente el mismo camino que ellos siguieron, tendremos las mismas posibilidades que ellos. So now, reason why I'm talking about this, because main what I see, the Karmapa says Dharma is very important for the for the human beings. What I see is if you really apply the Dharma, then slowly develop harmony, kind of good vision, helpful. This is like general. Then if somebody go more deeper, then they could achievement of the according with the quality of the practice, because in the Buddha's teaching, main emphasis is Shiva, Deva, peaceful and harmony, non-violence. These things are basic orientation of the teaching. Then a certain method application is yourself liberate from the reborn in lower realms. Reason why lower realms? Because lower realms always you have to face suffering. So this is the main goal. Reason why Karmapa saying all sentient beings should be harmony and should not have suffering. That's reason important. What I perceive this. Then when you really look practitioners, very difficult judge practitioners. Even here, Western people are not same as Asian, East concepts. But for example, some years ago, one of the main important Dudjom Rinpoche's and also Chenchen Rinpoche's follower, quite important practitioner. And when he died, Tudam means, and also a few, yes, we call Jiragode, they didn't announce, but he stayed Tudam, and when he passed away. Then similar in the Kundoling also, Tsewang. Everybody says very surprised, he's a little bit chaotic, but if you do really good practice, and also he did to them, it's not so much you say good or bad, cannot judge. Now I listen with
Gampopa's explanation, what does it mean to them? There's many different levels, but what does it mean to them? Actually, somebody who did practice, your mind, when you apply the yidam practice, then you really yourself go to result of the practice. Then you can stay meditation, inseparable of your practice. Then not depend of the your like mechanic physical body, So this one hand Gampopa expresses like it's a achievement of the Nimanakaya, Longcho Zobeku, because Sambokakaya is no Longcho Zobeku, Sambokakaya, because when you do the practice of the Yidam, it's a Longcho Zobeku. When you achieve of this, you are not fall into the illusion, and you can remain with the practice, So the people really engage, because, for example, Jiragodi also remain with practice, then the result is there. Like, for example, Jiragodi also, beginning time, he was coming to the helping here, and also last in the Nyingma Center mainly. And everybody, his friend is, oh, Gerald, now he's Buddhist. He's a very fancy man, very luxury, very rich, and invite always people in the party, like this kind of very modern man, the friend is talking about this. But then when he changed his mind, involved with the Dharma, and his life is before Buddhist, yes. Become Buddhist, then he became single monk in the retreat, and then die like again same like with the two Dhamma. So that means actually what Karmapa, what Dujjo Rinpoche, Pao Rinpoche, Genda Rinpoche, all the affected, somebody does proper, there is proper result, ¿Por qué hablo de todo esto? Dice Rinpoche. Es porque Karmapa decía que el Dharma era importante para los seres humanos o para los seres de manera general, y a un primer nivel podemos ver que si alguien aplica realmente el Dharma, o cuando aplicamos, más bien cuando aplicamos la enseñanza de Buda, hay una especie de armonía que se desarrolla, tenemos una buena visión de las cosas, somos más útiles. Pero si vamos un poco más profundamente en la aplicación del Dharma, en la puesta en obra, podemos actualizar cualidades de la práctica. Es lo que Buda, desde el principio, insistía en esto, el Buda, sobre el aspecto Shiva, la paz, Dewa, la felicidad última, la no violencia. Era la orientación de base que dio Buda al principio. Es la orientación de base de la enseñanza. Y para esto podemos poner en obra ciertos métodos que se nos proponen y que nos van a permitir liberarnos de los renacimientos, y sobre todo de los renacimientos en los reinos inferiores, en las condiciones nefastas. ¿Por qué hablamos de condiciones nefastas? Simplemente porque condición nefasta quiere decir simplemente que se experimenta sufrimiento, que se experimenta malestar. Entonces el Karmapa decía en esta frase que el Dharma era importante para los seres, quiere decir que todos los seres puedan vivir en armonía y que no tengan que experimentar sufrimientos. Entonces, cuando veo a los practicantes de Rinpoche, siempre es difícil pues no juzgar realmente o decir quién es un buen practicante o no. Y cuando miramos, o cuando él mismo ha mirado, Rinpoche dice que
aquí estamos en Occidente y en Occidente no tenemos los mismos conceptos que los orientales, pero desde hace algunos años ha habido personas cerca de nosotros que han puesto en obra la enseñanza. Hace unos cuantos años había un discípulo de Dudjom Rinpoche y de Khyentse Rinpoche, y cuando murió permaneció en Tukdam, en esta meditación post-mortem. No lo dijeron públicamente, pero supimos que este practicante, que se llamaba Gérard Godet, se quedó en meditación después de su muerte. También hace poco vimos esto en Kundrolin, un monje Tsewan, que mucha gente lo describía como caótico, pues también falleció y sorprendió a todo el mundo porque también falleció y permaneció en esta meditación post-mortem en Tukdam. Todo esto nos muestra que es difícil juzgar quién es un buen o mal o menos bueno practicante, o quién practica bien o diferente. Claro que hay diferentes niveles cuando hablamos de esta meditación post-mortem, del Tukdam, pero lo que podemos ver es que si practicamos en relación con este aspecto del Tukdam, de la meditación post-mortem, una persona que practica y que hace sobre todo especialmente una práctica de Yidam, esta persona puede actualizar el resultado de la práctica, que es permanecer en meditación y ser indisociable del Yidam en cuestión. Y cuando decimos que somos indisociables, quiere decir que esto no depende de un proceso físico del cuerpo, sino que es la mente la que se encuentra en este estado. Gampopa explicó en una de sus enseñanzas que se trata de la actualización de lo que llamamos el Sambhogakaya. Una práctica de Yidam está vinculado al aspecto del Sambhogakaya. Y entonces aquí significa que actualizamos la práctica. Actualizar la práctica quiere decir que ya no nos dejamos atrapar por la ilusión y que permanecemos en la práctica. Entonces el resultado está presente, está actualizado. Hay seres como este practicante Gérard Godet, el discípulo de Khyentse Rinpoche y Dudjom Rinpoche. Al principio venía a ayudar aquí, luego estaba más vinculado a los Nyingmapas, a la sonnerie, y algunos amigos lo describían como siendo alguien a quien le gustaba mucho el lujo, hacía un montón de guateques, le gustaba pues, todo lo mundano, ¿no? Con lujo y divertirse. Una vez que se encontró con el Dharma y que se hizo budista, pues hubo un cambio en su vida. Tomó los votos de monje, hizo los retiros y luego a medida que pasó el tiempo pues se murió, y se murió en este estado de Tukdam, en esta meditación. Entonces, todo esto para deciros que gracias a esta bendición, o en otros términos, esta eficiencia de los seres como Karmapa, como Pao Rinpoche, Gendon Rinpoche, Kalu Rinpoche, etc., pues hay seres que han puesto en obra las instrucciones de Karmapa y que se han comprometido a ponerlas en obra y que han tenido un resultado. Han obtenido un resultado por su práctica. So now, reason why I'm saying this, there's a lot of the Vajrayana practice method, a lot of things very important, interesting. But if you don't know how to use properly, doesn't give so much result, you know. This also you can see, so not only here, but also in Asia practitioners. So many people doing practice, but very rarely you can have somebody has proper sign, you know. It's so and here also same. If you don't really use properly, even can be bad result, you know. Like a few years ago, Shamar Rinpoche told me, you have to really careful the Dharma teachers. Maybe they develop seed of the connect to the hell, you know. Then
you should not let do this. But then I couldn't say yes, because also I know people will not listen. I say if they learn Dharma, if they develop seed, then I will let go to hell because I have no choice, But I'm joke, but it's also, I don't want to say in front of Sham, oh, I will do everything. So it's joke, but the truth also. Yeah, just a second. Mm-hmm. So Chaman Tree told you to be careful with these Dharma teachers because maybe they are planting the seed of their own. If they miss a way of teaching, then they're giving like a seed, like we say, generally practice, or Nyomubanga, 5 emotions. Each has a kind of a seed of link with the different realms, or Manipemehong, So Rinpoche is saying, develop as a seed of the not going to liberate, but going to low realm connection. Okay, and then you said. Then I say yes means my problem, but then I say I didn't say they will not listen to me, but I say if they know Dharma, if they do mistake, then I no choice, let them go, But then Rinpoche was very upset. You have no compassion, very bad, But anyway, I'm just share this because many reasons too. Because when you really look, when you really Vajrayana practice, first there is one terminology: your nature should be arrived. Then there is one. First your mind is really kind of connect with the Buddha and Dhamma Sangha, we call refuge. So then when you apply the Vajrayana practice, your nature should be arrived. In order to arrive, that's why I'm emphasizing in the blessing of the Karmapa, this is the best way to ripe your nature of yourself. Then another step is a preliminary, ngondro. Not saying preparation, one hand, but another hand is preparation. Your nature changed to the positive. All negative deeds are kind of dissolve. Then you apply the Yidam practice properly without a side effect. Side effect we call tamsik, without side effect. Now there's a little bit tamsik is they're using like manipulation, so that's why I don't use so much because everybody's traumatized with this, So without a side effect, if you could do, then as a very first step, you're able to remain with Yidam, little bit like terminology same in the Christian. I mean, if I say this again, people will complain, but Christian, they call Holy Spirit, Holy Spirit. I think Don Robert Loga told me, this also, I'm not my invented. He said, what is this Kolo Demcho and Doje Pamo, Then I say, this is through this practice, then we achieve the Dhammakaya. He said, okay, this is like Holy Spirit. Due to the Holy Spirit, you will meet, you will connect with the God, He said, Christian will say this way. So when you Yidam means Yi Tam, Yi means mind, Tam means authentic, pure, Tampa means how you translate. Extraordinary, holy, like this kind of term, Yidam. When you do practice, like Tsawang, I know he did, beginning he did all retreats, but then I push a little bit, a few of them, they listen, they did Jawa Jamso Yidam for 5 years, then he died. Then I saw the Tudam, means he could remain with his practice, means he had not caught by the worldly illusion, After, difficult me to say what will happen, but like this. So then without side effect, if you really do practice, then you will be like a result of yourself connected, yourself achieve of your practice,
Hay muchas prácticas hoy en día en el Vajrayana, todas son muy interesantes y muy prácticas, pero si no sabemos cómo utilizarlas de manera apropiada, entonces no nos van a llevar a ningún sitio, no nos van a llevar a actualizar un resultado. Esto se ve, no solo se ve aquí, se ve también en Asia, dice Rinpoche. Si lo que he visto, dice Rinpoche, es que hay personas que practican, muchas personas practican, pero los signos del resultado de la práctica auténticos, pues no se ven más que bien poquitos. Y si no sabemos cómo utilizar de manera apropiada estas prácticas, no solamente no habrá resultados de verdad, verdaderos, sino que hasta pueden haber resultados nefastos. Shama Rinpoche hace algunos años me dijo que fuera prudente, muy prudente, en relación con los profesores del Dharma, porque si hacían una mala utilización de la enseñanza, podrían tener consecuencias nefastas. No les ayudaría, al contrario. El hecho de enseñar no les ayudaría a plantar la semilla de la liberación, sino les llevaría a plantar la semilla del renacimiento en los infiernos, en los reinos inferiores. Por ejemplo, en la práctica de Chenrezig, si recordáis, hay 5 oscurecimientos afligentes con el Om Mani Padme Hum, cada uno de estos oscurecimientos es una semilla que está vinculada con uno de los reinos inferiores, con un renacimiento particular. Entonces Shama Rinpoche me dijo esto, que fuera muy prudente. Entonces yo le dije que sí, dice Rinpoche, pero lo que no le dije es que cualquier cosa que dijera no me escuchaban estos profesores. Entonces le respondí a Shama Rinpoche, pero si conocen el Dharma, si tienen una comprensión auténtica del Dharma, no tendrían que hacer errores. Y si hacen errores, pues es su elección, es su problema. Y en cierto modo, luego tendrán que experimentar las consecuencias de sus actos. Cuando respondí esto un poco como de broma, Shama Rinpoche se enfadó también en broma y me dijo que no tenía ninguna compasión, porque es importante que guardemos en la mente que en el marco de la práctica del Vajrayana, primero la mente se debe vincular al refugio, al Buda, al Dharma y a la Sangha. Esto es el principio. Luego el practicante pone en obra la práctica del Vajrayana. Esto con métodos que van a permitir hacer madurar su naturaleza. Y para activar esta madurez, lo mejor es la bendición del Karmapa. No hay nada mejor que la bendición de Karmapa. Es la mejor manera de madurar en este sentido. Luego están las siguientes etapas, como por ejemplo la práctica de los preliminares. Se dice que los preliminares son una preparación, pero de otra manera. No es una preparación solo, porque el Nendro es lo que va a hacer que que se haga un cambio en nosotros y que siempre vayamos ya en una dirección positiva, beneficiosa. Esta práctica de los preliminares va a permitir disolver todas las imprentas nefastas, y luego, después de los preliminares, está la práctica del Yidam. Y esto hay que hacerlo de manera apropiada, sin que haya efectos secundarios, como decía antes. Y estos efectos secundarios están vinculados con los Damsik, con los Amaya. Hoy no hablo mucho de los Amayas porque creo que todo el mundo está un poco traumatizado por este término, pero significa simplemente tener las condiciones apropiadas para esta práctica. Y en esta práctica del Yidam, la primera etapa consiste en permanecer indisociable del Yidam. Hay un ejemplo que a lo mejor se puede criticar, o lo van a criticar algunos, pero en la religión cristiana se habla del Espíritu Santo. Don Robert Legal, cuando nos encontramos una vez,
me preguntó, ¿qué son estas prácticas de Korlo Denchok, Dorje Pamo, etcétera? Estos Yidam. Entonces yo le expliqué que a través de estas prácticas podíamos actualizar lo que llamamos el Dharmakaya en el budismo. Y él me respondió, pues es como, en nuestra tradición es como el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo en nuestra religión nos vinculamos con Dios. En nuestro caso no se trata de Dios, sino del aspecto del Yidam. Yidam son dos sílabas, Yi que significa mente y Dam que significa auténtico, puro, extraordinario. Una mente extraordinaria se podría traducir, Yidam. Y los practicantes como Tsewan, del que hablaba antes, hicieron los retiros tradicionales y luego les empujé a un grupito a que practicaran Gyalwa Gyamso. El Yidam de Gyalwa Gyamso, y lo hicieron durante varios años. Y esto hizo que Tsewan, cuando falleció, fue lo que le ayudó y le ayudó a quedarse en esta meditación post-mortem. Quiere decir que en el momento de su muerte permaneció indisociable de su práctica, permaneció en su práctica, perdón. Luego, ¿qué fue de él? No os puedo decir nada, pero lo que pasó en ese momento fue que no se dejó atrapar por la ilusión, se quedó en la práctica, indisociable del Yidam. Entonces, sin efectos secundarios, es posible actualizar el resultado de la práctica o realizar la práctica realmente si las condiciones pues son reunidas, sobre todo la de la bendición. Actually, I took quite serious Shamar Rinpoche's voice, no, Rinpoche's, how you say, what he says. Yes. Then I try to really analyze how bring to the lower arm, He talked about mainly teacher, then also disciples. Then actually I tried to look, for example, many angles, but for give one example, when you listen all the Mapa, Milarepa, Gambupa, and then all the Kamapa, other like Ndigung, Drupa, all the, when you really look the specific, our practice is called lineage of the blessing, Chenlap Jujupa. Now, like ordinary, just I'm talking about now, like for example, if you give one transmission to Ngondo somebody, if you don't have a blessing to yourself, what you're saying is fake, what you're doing is fake, because of course technically it's okay, you can follow it, but like transformation is then fake. Technically it's okay, like teacher to disciple, this is okay, Then transmitting means like you put like a little bit like a bad example is good, because when you get a vaccination of the COVID, the whole body system changing, That means transmitted this medicine in whole body system, like this. Transmit means your nature change. Then became your nature change, became positive, So due to this, when you do practice, get a result. You see like this. Because some vaccination, they say, okay, protected with the COVID. Some say sick, both same. Protected, due to the protection, you don't get sick. Due to some reason, you get sick because it makes a kind of infusion, makes a result. So when you... No. Mm-hmm. Like for, you said if you have the vaccine, you are protected against the COVID. And yes. Then you don't get sick. Don't get sick. One hand. Another hand, somebody sick, Even with the vaccine? Yeah, no, not COVID, but you get a reaction of the vaccine because medicine's moving in body, It's Chenlap Juba means same. You're giving this transmission to people. People get the blessing, and when they practice, then really works, Otherwise, you go to university, the same professor says something, you can learn something, but there's no blessing, like this. So then that's where Rinpoche telling me,
if you don't take care of yourself, then you think everything's okay. I can do what I want, Then there is a bad result rise. I mean, this is Shyama Rinpoche's speech. How rise? Because not like judge, they are going to Loram, rise. Slowly, you lose the, due to your ego, you lose the confidence, devotion, and like these kind of things are lose, Lose. Due to this, then you do many unprepared applications arise, raise. For example, like you have no quality, you give initiation to the people. People feel you receive something, but didn't give anything, like a little bit like cheated by the Dharma, But your attention was not cheating, but you're due to the losing the confidence, then you think you are right, Not losing the confidence, you're full of confidence. No, you lose the faith of the confidence, No, you lose faith. Like for example, usually I confidence with the Vajrayana instructions, I'm not there to do, but you lose this. I can do like this is a very normal way, I learned something I can do, This everybody has this. So it's a like a. Actually, it's not the confidence, it's the motive. No, it's confidence. Tepa? Yes, Tepa. But you still have Tepa in the Buddha Dhamma Sangha and the... No, Tepa of the Vajrayana system, So it means that you don't have... You have Buddha Dhamma Sangha a little bit Tepa, but for example, nowadays, I give you an example. Some people say blessings not so important, like Karmapa's blessing. We don't need this like idea of the institution, It's all like normally we think this. Some they say, okay, very secret practices like package, you do this, you will finish this, like that. So everything is lose the confidence, and then you can dare to do this, The confidence, it's like you are overconfident in yourself, actually. No. Yes, overconfidence yourself. In your ego, I mean. Yes, like... ego, but you don't really confidence what instructions says. Okay, yeah. You lose, confidence in the instructions. Okay. Me lo tomé en serio esto que me dijo Shyama Rinpoche e intenté como siempre observar, analizar, como me gusta hacer y ver qué hacía que un profesor pues cayera en los mundos inferiores. Intenté mirar y comprender y tomar ejemplos como volver a los maestros de nuestro linaje, a Marpa, Milarepa, Gampopa, los karmapas específicos, pero también los linajes de Drikun y Drukpa. Miré todo esto, estos maestros y estos linajes, su especificidad es que se le llama el linaje de la continuidad de la bendición, o el linaje de la bendición, se le llama así. Y entonces si damos una transmisión, por ejemplo, los preliminares, pero que no tenemos la bendición para transmitir, entonces lo que hacemos es algo falso. Es como si, claro que técnicamente no hay problema, lo vamos a explicar técnicamente, etcétera, pero no vamos a dar una transmisión de la bendición. Voy a tomar un ejemplo contrario para que, u opuesto para que
comprendáis. Es como si, por ejemplo, cuando nos ponen la vacuna del COVID, la vacuna va a cambiar un poco todo el sistema inmunitario en el cuerpo. Hay algo que el producto va a hacer que se difunda en el cuerpo y va a hacer que pasen cosas en el cuerpo, va a actuar en el cuerpo y va a haber un cambio. Va a haber un cambio por el hecho de la vacuna. Sucede lo mismo con la práctica. Cuando transmitimos algo, es para que haya algo beneficioso que opere a nivel de la mente de las personas que lo reciben y que puedan tener un resultado. Ahora bien, volviendo a la vacuna del COVID, anti-COVID, esta vacuna nos va a proteger, puede protegernos de la enfermedad, de coger el virus, pero también nos puede dar efectos secundarios y también nos puede hacer desarrollar otras patologías u otras enfermedades. También es posible. Entonces aquí cuando estamos en el marco, como estamos en esta continuidad de la bendición, porque se trata del linaje de la bendición, se trata de poder transmitir, alguien transmite algo a otra persona y esa persona va a practicar y va a trabajar con esto y es lo que va a permitir que pueda desarrollar algo. Pero para esto se necesita esta capacidad de la bendición, porque si no tenemos esta capacidad, no hay diferencia entre un profesor del Dharma de este linaje y un profesor de universidad. Sería lo mismo. Simplemente se transmite unos datos intelectuales y unas informaciones, pero entonces no hay ninguna bendición que se vehicule. Lo que me decía Shama Rinpoche era que debía tener cuidado de uno mismo, que para que no aparecieran malos resultados o nefastos, para que estos efectos secundarios no se desarrollaran en uno. ¿Cómo se pueden desarrollar estos efectos secundarios? No va a venir alguien a decirnos esto está mal, lo has hecho mal, alguien que nos vaya a juzgar. En el Dharma no hay ningún juez que nos vaya a juzgar y que nos vaya a decir eso está bien o mal. Simplemente la persona eh, la persona a causa de su ego, pues es como si estuviera engañado a la gente. Esta persona va a perder la confianza en las instrucciones, en lo que realmente la práctica le ofrece y pierde la devoción. Y a causa de eso, y a través de su ego, hace cosas pensando que está preparada, pero en realidad no es apta para hacer lo que está haciendo. Como no tiene las cualidades que se requieren, pues va a dar una iniciación, por ejemplo, y las personas que reciben esta iniciación van a pensar que reciben algo, pero en realidad no es el caso. Es como si no hay bendición, no se transmite ninguna bendición porque esta persona no tiene las cualidades de la bendición. Es un poco como ser alguien que engaña a los demás. La intención no es esa de la persona. La persona no quiere engañar a las personas, a los demás, pero como cree que tiene esas capacidades y se engaña a sí mismo, como ha perdido tenía una especie de pérdida de confianza anterior en las instrucciones, en lo que es realmente la práctica, ha desarrollado ese ego que le ha llevado a proceder así. Entonces esta confianza nos permite el no hacer ciertas cosas. Y como hay esta confianza en los medios de la práctica, perdón, como la persona esta piensa, ha perdido la fe en la práctica, pues está transmitiendo algo que no está transmitiendo. Cree que está transmitiendo, pero no transmite. Hoy he oído que el aspecto de la bendición no es algo importante, dice Rinpoche, que es una idea, algo institucional. Se dice algo así, he oído decir algo así, dice Rinpoche. Algunos están dando prácticas secretas, dan como especie de paquetes o de como bloques enteros de prácticas secretas que van ofreciendo.
Y esto, dice Rinpoche, no hace más que subrayar la falta de confianza en los medios del Dharma. La falta de confianza en los medios del Vajrayana. So I think I will continue tomorrow because just I try to share all the important topics. And today we do dedicate and then see again tomorrow. Entonces vamos a parar aquí por hoy. Vamos a dedicar y seguiremos mañana. Sunam de damje zeba nye to ne nye be dana panje ne jega na je bala do sibe to le do wa ra jo jamba ba we chedra chamba na kondo zangbo de ya de da ganje je so da do jen ge wa de da dam ra do ngo sanje ko so nye be chala da chenye me juro de be chala Gende me jende me jen la je je da ngo wa ma la do para